El último hombre sobre la tierra está sentado a solas en una habitación. Llaman a la puerta. Llamada. Knock. 1948. Henry miró el reloj. A las 2 de la mañana cerró el libro desesperado. Seguramente lo suspenderían al día siguiente. Cuanto más estudiaba geometría, menos comprendía. Había fracasado ya 2 veces. Con seguridad lo echarían de la universidad. Solo un milagro podía salvarlo. Se enderezó. ¿Un milagro? ¿Por qué no? Siempre se había interesado por la magia. Tenía libros. Había encontrado instrucciones muy sencillas para llamar a los demonios y someterlos a su voluntad. Nunca había probado. Y aquel era el momento, o nunca. Tomó de la estantería su mejor obra de magia negra. Era sencillo. Algunas fórmulas, ponerse a cubierto en un pentágono, llega el demonio, no puede hacernos nada y se obtiene lo que se desea. El triunfo es nuestro. Despejó el piso retirando los muebles contra las paredes. Luego dibujó en el suelo, con tiza, el pentágono protector. Por fin pronunció los encantamientos. El demonio era verdaderamente horrible, pero Henry se armó de coraje. Siempre he sido un inútil en geometría. Comenzó... ¿A quién se lo dices?, replicó el demonio, riendo burlonamente, y cruzó, para devorarse a Henry, las líneas del hexágono que aquel idiota había dibujado en vez del pentágono. Aprende geometría. Naturally, 1958. La señorita Macy trató de ocultar su desprecio. ¿Por qué está todo el mundo tan preocupado? No nos hacen nada, ¿verdad? En las ciudades, en todas partes reinaba un pánico ciego, pero no en el jardín de la señorita Macy. Esta alzó tranquilamente la vista hacia las monstruosas figuras de casi 2000 metros de estatura de los invasores. Hacía una semana que habían aterrizado en una astronave de 150 kilómetros de longitud en el desierto de Arizona. Casi 1 millar de ellos había descendido de la nave y ahora exploraban los alrededores. Tal como la señorita Macy comentó, no habían hecho daño a nada ni a nadie. No eran lo bastante sustanciales como para afectar a las personas. Cuando uno te pisaba o pisaba la casa donde estabas, se producía una repentina oscuridad, y hasta que retiraba el pie y seguía andando, no veías nada. Eso era todo. No habían prestado atención a los seres humanos, y todos los intentos para comunicarnos con ellos habían fracasado, así como todos los ataques que el ejército y las fuerzas aéreas emprendieron contra ellos. Los proyectiles que daban en el blanco explotaban en su interior y no les producían daño alguno. Ni siquiera la bomba H que cayó sobre uno de ellos mientras cruzaba una zona desértica le afectó. No nos prestaban atención alguna. ¿Y eso?, dijo la señorita Macy a su hermana, que también era la señorita Macy, ya que ninguna de las dos estaba casada. Es una prueba de que no quieren hacernos daño, ¿no crees? Así lo espero, Amanda, repuso la hermana de la señorita Macy. Pero mira lo que están haciendo ahora. Era un día muy claro, o por lo menos lo había sido. El cielo ostentaba un nítido color azul, y la cabeza y hombros casi humanoides de los gigantes, a 1,5 kilómetros de altitud, eran claramente visibles, pero ahora empezaba a anularse. Y la señorita Macy lo observó mientras seguía la mirada de su hermana hacia lo alto. Cada una de las 2 enormes figuras que había a la vista tenía en las manos un objeto parecido a un bidón, y de ellos se escapaba una nube de vaporosa sustancia que descendía lentamente hacia la tierra. La señorita Macy olfateó. Están formando nubes.
Quizás sea así como se diviertan. Las nubes no pueden hacernos daño. ¿Por qué está todo el mundo tan preocupado? Reanudó su tarea. ¿Qué es eso que estás pulverizando, Amanda? ¿Un líquido fertilizante?, le preguntó su hermana. No, contestó la señorita Macy. Es insecticida. Cielo. Pattern. 1954. El rey, mi señor feudal, está desanimado. Nosotros lo comprendemos y no le culpamos, pues la guerra ha sido larga y amarga, y queda un número patéticamente reducido de nosotros, a pesar de lo cual desearíamos que no fuera así. Nos compadecemos de él por haber perdido a su reina, a la que todos amábamos. Pero como la reina de los negros murió con ella, su pérdida no significa la pérdida de la guerra. Pero nuestro rey, que debería ser la fuerza y la energía personificada, sonríe débilmente, y sus palabras de supuesto estímulo suenan falsas a nuestros oídos, porque detectamos la sombra del temor y la derrota en su voz. Sin embargo, le amamos y morimos por él, uno tras otro. Uno tras otro morimos en su defensa, en este campo ensangrentado y cruel que los caballeros han convertido en un barrizal mientras vivieron. Ahora están muertos, tanto los nuestros como los de los negros. ¿Acaso habrá un final? ¿Una victoria? Lo único que podemos hacer es conservar la fe y no convertirnos jamás en cínicos y herejes, como mi pobre compañero, el obispo Thibault. Luchamos y morimos, pero no sabemos por qué, me susurró una vez, al principio de la guerra, un día en que nos encontrábamos uno junto a otro defendiendo a nuestro rey, mientras la batalla rugía en un lejano extremo del campo. Pero esto no fue más que el inicio de su herejía. Había dejado de creer en Dios para creer en dioses, dioses que jugaban con nosotros y no se preocupaban en absoluto de nosotros como personas. Lo que es peor, creía que nuestros movimientos no eran realmente nuestros y que no éramos más que marionetas que luchaban en una guerra inútil. Aún peor, y qué absurdo, que el blanco no es necesariamente bueno y el negro no es necesariamente malo, que en la escala cósmica no importa quién gane la guerra. Claro que solo a mí me dijo esas cosas, y solo en susurros. Era consciente de sus deberes como obispo, luchó valientemente y murió valientemente, aquel mismo día, atravesado por la lanza de un caballero negro. Yo rogué por él, Dios mío, acoge su alma y dale la paz eterna. No sabía lo que decía. Sin fe no somos nada. ¿Cómo podía Thibault haberse equivocado hasta tal punto? Los blancos debían vencer. La victoria es lo único que puede salvarnos. Sin la victoria, nuestros compañeros que han muerto, los que sobre este campo de batalla han dado sus vidas para que nosotros podamos vivir, habrían muerto en vano. Ectu, Thibault. Y estaba equivocado, muy equivocado. Dios existe, y es un Dios tan misericordioso que perdonará tu herejía, porque en ti no había maldad, Thibault, sino solamente duda. No, la duda es un error, pero no es maldad. Sin fe no somos... Pero... ¿ha ocurrido algo? Nuestra torre, la que estuvo en el lado del campo de la reina desde el principio, se abalanza sobre el malvado rey negro, nuestro enemigo. Lo ataca y no puede defenderse. ¡Hemos vencido! ¡Hemos vencido! Una voz que procede del cielo dice serenamente, jaque mate. ¡Hemos vencido! La guerra, este amargo campo, no ha sido en vano. Thibault, estabas equivocado. Estabas... Pero, ¿qué ocurre ahora? Hasta la misma tierra se inclina.
Un lado del campo de batalla se levanta y nos deslizamos, blancos y negros por igual, hacia una caja monstruosa. Yo veo que es un enorme ataúd, en el cual ya yacen muchos muertos. No es justo. Nosotros hemos vencido. Oh Dios mío, ¿acaso Tybalt estaba en lo cierto? No es justo. Nosotros vencimos. El rey, mi señor feudal, también se desliza sobre el tablero. No es justo. No está bien. No es. Final. Recisional. 1961. El señor Walter Baxter fue durante mucho tiempo un ávido lector de historias de crímenes y detectives. Así es que, cuando decidió asesinar a su tío, sabía que no debería cometer un solo error, y que, para evitar la posibilidad de caer en el error, la simplicidad habría de ser la nota dominante. Simplicidad absoluta, sin preparar ninguna coartada que pudiera fracasar, sin modus operandi complicado, sin huellas. Bueno, una huella pequeña, una muy simple. También tendría que robar todo el dinero que hubiera en la casa de su tío para que el asesinato pareciera un accidente producto del propio robo. De otro modo, como único heredero de su tío, él mismo sería un sospechoso demasiado obvio. Se tomó su tiempo para conseguir una pequeña palanca, de tal modo que nadie pudiese seguir la pista de su adquisición hasta él. Le serviría tanto como herramienta como para cometer el homicidio. Planeó hasta el detalle más mínimo, sabiendo que no se podría permitir ningún error y que, ciertamente, no lo cometería. Con extremado cuidado eligió la noche y la hora. La palanca abrió la ventana con facilidad sin hacer ruido. Entró a la estancia. La puerta de la habitación estaba abierta, pero al no oír ningún sonido procedente del interior, decidió terminar primero con los detalles del robo. Sabía dónde guardaba su tío el dinero, pero era preciso provocar un cierto desorden, como si se hubiese producido una búsqueda. Tenía suficiente luz de luna como para ver con claridad el camino. Se movió silenciosamente. En casa, 2 horas más tarde, se desvistió rápidamente y se acostó. No existían posibilidades de que la policía se enterara del crimen antes del día siguiente, pero estaba listo para el caso de que vinieran por sorpresa. Hizo desaparecer el dinero y la palanca. Le dolió destruir varios cientos de dólares, pero era el único método seguro y no representaban nada ante los 50,000 o más que heredaría. Llamaron a la puerta. ¿Tan pronto? Trató de calmarse. Fue a la puerta y la abrió. El sheriff y un ayudante se abrieron paso al interior. «Walter Baxter, traigo una orden de arresto. Vístase y venga con nosotros». «¿Una orden de arresto? ¿Por qué?» «Robo con fractura. Su tío lo vio y lo reconoció desde la puerta de la habitación. Se quedó quieto hasta que usted salió y luego fue al pueblo a denunciarlo». Walter Baxter abrió la boca. Después de todo, cometió un error. Planeó el asesinato perfecto, pero abstraído con el robo, había olvidado cometerlo. Error fatal. Fatal Error. 1961. Imagínate espectros, dioses y demonios. Imagínate infiernos y cielos, ciudades flotando en el cielo y ciudades hundidas en el mar, unicornios y centauros, brujas, hechiceros, genios y fantasmas, ángeles y arpías, hechizos y sortilegios, elementales, espíritus familiares, demonios. Es fácil imaginarse todas estas cosas,
La humanidad se las ha imaginado durante miles de años. Imagínate naves espaciales en el futuro. Es fácil imaginárselo. El futuro se aproxima realmente y habrá naves espaciales en él. Así pues, ¿existe algo que sea difícil de imaginar? Claro que sí. Imagínate un trozo de materia y a ti mismo dentro de ella, consciente, pensando, y por lo tanto sabiendo que existes, capaz de mover ese trozo de materia en cuyo interior te hallas, de hacerla dormir o despertarse, amar o subir una colina. Imagínate un universo, infinito o no, como tú desees representártelo, con un billón de soles en él. Imagínate un grumo de barro girando locamente en torno a uno de esos soles. Imagínate a ti mismo, en pie sobre ese grumo de barro, girando con él, girando por el tiempo y el espacio hacia un destino desconocido. Imagínate. Imagina. Imagine. 1955. Con esto llegamos al fin del video de hoy. Espero hayan disfrutado. Nos vemos en el siguiente video.